Hola, ¿cómo está? Buenos días, asambleísta, ¿me escucha? Buenos días, estimado Nelson. Un gusto para mí estar con ustedes. Gracias, gracias. Como siempre, una vez más, estar con usted conversando un poco sobre lo que está pasando en la realidad de la asamblea, que es donde ustedes particularmente están. Empecemos por ahí. ¿Qué pasó con la señora ministra que fue, no fue, dijo que iba, ahora ya no va? Cuénteme un poquito de aquello. Bienvenida, Sofía. Buenos días. Bueno, tenemos una ministra de Trabajo que en una entrevista le consultan sobre su responsabilidad por la sanción en contra de la vicepresidenta Verónica Abad, que la suspende por 150 días, una cosa extralimitada y por supuesto ilegal e inconstitucional, y dice que ella no es la responsable, que Ajá. la responsable es un equipo del Ministerio de Trabajo que es quien ha hecho la sanción. Imagínense Terrible. esta declaración que no Peor. tiene ningún sentido, es decir, ni siquiera fue ella, fueron unos funcionarios de mandos medios que han sancionado a la vicepresidenta de la República. Una cosa tirada de los cabellos, vergonzosa, ilegal, por supuesto, porque el único ente que tiene la atribución de censurar a la señora Abad o sancionarla o censurarla, destituirla, es la Asamblea Nacional. Mm, Así lo dice con claridad la Constitución de la mm, República. Entonces, ellos se han arrogado unas funciones que no tienen de censurar. Luego el presidente también, el presidente Novoa, también se arroga una función de nombrar a una vicepresidenta, ajá. arrogándose funciones que no tiene y con la posibilidad de que en el momento en que esta nueva vicepresidenta, ad hoc, puesta a dedo, sin el pronunciamiento de la Asamblea Nacional, como manda la Constitución, comience a operar, utilice recursos del Estado que no puede utilizarlos y entre en peculado. Wow. Entonces, lo que están haciendo es muy grave, muy grave, es, por supuesto, un golpe a la democracia, un golpe al Estado de Derecho, y ahí en todo esto juega una ministra que se presta para cualquier cosa, que no tiene vergüenza. Hay que decir las cosas como son. La señora no tiene vergüenza, dice, no tengo miedo a un juicio político, la convocamos a la Asamblea Nacional Y no y va. no va. No va porque dice que prefiere esperar el pronunciamiento de la Corte y que una vez que la Corte diga algo, entonces ahí va. O sea, si la Corte dice, señores, ustedes hicieron mal, ¿qué va a decir? Disculpen o no sé. O si la Corte les dice, no, no, está bien, vaya adelante, tal vez ir a decirles a ustedes, ustedes están equivocados, la Corte me está dando la razón. ¿Qué puede hacer la Corte, Sofía? Eh, Me imagino que con esta declaración de la señora ministra, lo que están buscando es que la Corte les dé la razón, y Claro. eso quiere decir que están muñequeando dentro de la Corte. Entonces, aquí la Corte Constitucional tiene que tener un papel respetuoso de lo que dice la Constitución y los derechos humanos. No esperamos otra cosa, de que la Corte se atenga a lo que dice la ley y la Constitución, porque además la Corte ya se ha pronunciado de esa manera Ya. y ha dicho que funcionarios electos por el pueblo ecuatoriano no pueden ser sancionados de esa manera. Ujú. Entonces lo vemos muy difícil que la Corte, en este caso, dé retro a lo que ellos ya se han pronunciado Claro. antes. En todo caso, en este país, en donde pues descalifican candidatos, ¿no? Sin argumentación, porque me están quitando los votos que los necesito para Ujú, pasar a la segunda vuelta, cualquier cosa puede pasar. ujú. En todo caso, la Asamblea Nacional y la Revolución Ciudadana, que es un partido que no odia, ha hecho lo que tiene que hacer. ¿Y por qué digo esto? ¿Ya? Porque nosotros no somos afines a la señora Verónica Bat, pero hemos visto la persecución que ha tenido el gobierno en contra de ella. Y no podemos mirar a otro lado cuando vemos una injusticia. ¿No? Ujú, Lo mismo que en este momento están haciendo en contra de las empresas del señor Jan Topic. ujú, ¿No? Ellos son de derecha, hay algunas cosas que hay que reclamarles, ujú, pero no podemos nosotros, por odios políticos o porque es un rival, ujú. salir y decir que es correcto lo que le están haciendo de quitarle el título habilitante al cable submarino que ellos usan para proveer de servicios de Internet al Ecuador. Y sabemos todos que es una de las empresas más grandes del Ecuador Claro que sí. que le provee servicios de telecomunicaciones al país, y por odio no vamos a aplaudir esto. Es Claro que un sí. despropósito. Esa es la revolución Eh, ciudadana. eh, Decimos y hacemos lo correcto, lo apegado a la ley y la Constitución. de hecho, creo que Telconet le provee a otros proveedores, o sea, termina siendo hasta la matriz de otros proveedores pequeñitos de Internet. Pero antes de ir a eso, que quiero conversar con usted también, me gustaría dejar algo en claro, Sofía. ¿Quién es la vicepresidenta ahorita?
Para nosotros, para la Asamblea Nacional, la vicepresidenta es la señora Verónica Abad. Ok. Tanto así que hasta los militares tuvieron que dar retro en una primera declaración, ¿no? Una primera declaración me parece a mí muy inoportuna, en donde dicen que ya ella no es vicepresidenta y que ya le van a quitar la guardia Así es. vicepresidencial, la guardia Ex le dijeron. presidencial que les da los dos. Entonces, hablar de ex vicepresidenta, Sí. por supuesto. Y luego dicen, no, no, no le podemos quitar. O sea, se dan cuenta, ¿no?, del error que cometieron en esa declaración, dan marcha atrás y dicen, no le podemos quitar la seguridad, porque es la segunda mandataria. No, los problemas que hay entre los dos, que nadie comprende, será un tema particular, pero la Constitución y la ley se tienen que respetar. Para la Asamblea Nacional hay un pronunciamiento mayoritario. La vicepresidenta es la señora Verónica Abad y no hay más vicepresidentes. Por eso, por ejemplo, no sé si utilizó no es articulado esta resolución de nombrando a la señorita Zaida, creo que es, no me acuerdo el nombre. Por eso es que esto no tiene efecto, porque ni siquiera se ha pronunciado, ni siquiera, hasta donde tengo entendido en mi humilde criterio, creo que la Asamblea tiene que posesionar, ¿verdad? Ah, pero por supuesto, él tenía que haber mandado una terna Claro, de claro. 3 nombres y la Asamblea decide. Ese es el procedimiento regulado por la Constitución. Él tenía que haber mandado una terna de 3 personas y el presidente decide. Pero va mucho más allá, ¿no? Y el pueblo ecuatoriano tiene que saber que todo esto es porque no quiere que la señora Verónica Abad asuma la presidencia cuando él tenga que pedir licencia. Así es. ¿Por qué? Porque quiere utilizar ese espacio de poder, la presidencia, todo el Ejecutivo para su campaña. Y eso es ilegal. Por eso es que la ley dice que tiene que encargar y que tiene que subir otra persona, para que haya una igualdad de armas entre todos los candidatos. Y el señor Noboa lo que quiere hacer es abusar de ese espacio de poder para beneficiarse del Ejecutivo. Y eso no se puede permitir. Por eso, les guste o no, la señora Verónica Abad tiene que asumir la presidencia cuando el señor Noboa esté en campaña y tenga que pedir licencia. Ok, y las consecuencias no las detiene aun cuando la Corte diga, a ver, señores, ustedes están recontra que equivocados, la señora no puede ser sancionada porque se demoró 4 días en llegar en una zona de guerra. Es decir, aun cuando la Corte diga que se regrese todo normal, las consecuencias tienen que pagarse, porque si no, aquí van a hacer todo lo que les da la gana a la gente. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Por eso nosotros, como bancada de la Revolución Ciudadana, hemos analizado la posibilidad de llevar a la señora a juicio político, ¿no? Inclusive se ha conversado con otras bancadas y hay la voluntad para iniciar un juicio político en contra de la ministra de Trabajo. Sí, eso se supo. Y también lo que no se sabe es nunca el pronunciamiento del presidente. ¿Cómo lo analizan ustedes allá en la bancada cuando conversan entre ustedes? Que no se tiene el comunicado del presidente, o sea, ni siquiera una reacción. Si se ha dado cuenta que el presidente no ha hablado de esto, simplemente ahí ya para él hay otra vicepresidenta, verá qué pasa luego, pero él se desentiende completamente del asunto. Claro, son estrategias comunicacionales, ¿no? Para no quemarse él no sale a hablar de estos temas, manda a una mujer a que le ponga un proceso en el TCE, manda a otra mujer para que lo defienda, manda a la ministra de Trabajo, que también es mujer, para que ataquen a otra mujer, que es la vicepresidenta Verónica Abad. Entonces, son estrategias comunicacionales, él no habla de lo que cree que se va a quemar, tienen mucho cuidado en eso, ¿no? Ellos manejan muy bien el tema comunicacional, se comunica a través de TikTok, nada más, es una forma que le gusta al presidente de comunicarse, se comunica a través de ironías, y de lo que sí no ha podido excusarse es del problema eléctrico, porque el pueblo ecuatoriano le exigió respuestas después de que se filtra, recuerde usted, una foto tomando heladito, ¿no?, en Miami con su familia, muy contento, mientras el Ecuador estaba sufriendo 10, 12 horas de racionamiento. Ahí el pueblo se molestó muchísimo, dijeron, ¿dónde está usted? Tuvo que volver. Y justamente en ese momento también había los grandes incendios en Quito, y el señor muy tranquilo, pues tomándose un heladito. Como eso no pudo eludir, entonces ahí sí regresó y tuvo que dar la cara. Y bueno, finalmente le sigue mintiendo al pueblo ecuatoriano en eso, ¿no? En las últimas declaraciones, Noboa dice que ya en diciembre ya no hay cortes. En diciembre ya no, ya todo se va a solucionar la próxima semana, porque solo estamos a una semana de diciembre. ¿Qué cree usted, Sofía, que pueda causar esto en el criterio colectivo de la gente si llegara a cumplir? O sea, a mí me da terror, porque escucho, veo, leo, que de pronto quiera verlo ciertas personas
como que termina siendo un logro. No sé si me doy a entender. Le da la vuelta al asunto. Son responsables porque, oh sorpresa, Colombia, que estamos tan pegaditos, no sufre de esto. De hecho, nos está vendiendo, nos está dando ahí un poquito, pero no, gracias. Y luego le pueden dar la vuelta y decir, ay, Noboa, gracias, cumplió. Bueno, el que habría cumplido es San Pedro, que ya lleguen las lluvias y que por fin llueva en la zona del Paute, ¿verdad? Del Ajá. complejo Paute Integral, en donde están 3 hidroeléctricas importantes, que son las que prácticamente en este momento están fuera de servicio. Y en realidad sería San Pedro el que habrá cumplido, porque el señor Novoa hasta el momento no cumple. De toda la nueva generación que él tenía que haber ingresado al Sistema Nacional Interconectado, lo único que ha cumplido es con la barcaza de 100 megavatios, que además es una energía cara, pagamos 20 centavos el kilovatio hora, cuando nuestras hidroeléctricas nos cuestan 2 a 4 centavos máximo el kilovatio hora. Entonces, lo único que ha cumplido es esto, barcaza cara y contaminante, 100 megavatios. Luego hacen una contratación, que este tema ya por fin saltó a los grandes medios de Ah, sí, comunicación, empresas con esta fantasmas. empresa Progen, ¿no? Con la empresa Progen, ellos tenían que traer 150 megavatios, los primeros 50 megavatios van a ser instaladas en la central Quevedo. Esos 50 megavatios tenían que entrar el 5 de noviembre y no llegaron. Recién sacaron ahí una foto que ya estaban viniendo, no, pero lo que no le dicen al pueblo ecuatoriano es que no es que llegan y se conectan ya, plug and play, no, no funciona así. No tienen que instalarse, tienen que adecuar el lugar donde se van a instalar, tienen que hacer pruebas. Esos equipos que recién están viniendo, mínimo se van a demorar 2 meses en ser despachados, en poder ser Dios despachados. santo. Eso es importante, ahí son 150 megavatios. Luego están 100 megavatios más de una empresa que tenía que instalarse en Esmeraldas. Esta empresa que dicen que tiene nexo, que su domicilio está en Uruguay, en Paraguay, ¿no? Y que también las han ido a investigar y resulta que no hay ninguna oficina, sino Así es un es. edificio de Así. viviendas nada más, de departamentos. Entonces, es muy grave lo que está pasando en el sector eléctrico. Siguen jugando, buscando darle el contrato al amiguito, ¿verdad? Amarrar el contrato y imagínense, en medio de una crisis, ¿no? Hay funcionarios públicos, y empiezo mencionando al viceministro de Energía, a él, porque además es un funcionario que está desde el gobierno de Guillermo Lazo, buscando amarrar el contrato para dárselo a su amiguito, jugando con el pueblo ecuatoriano. Ahí, este es el primer bloque de energía que tenía que entrar de 241 megavatios y que en 2 meses no va a estar. Entonces, sí, salimos del problema eléctrico, será gracias a Colombia, que ya nos está vendiendo, empezaron vendiéndonos 420 megavatios, y a San Pedro, que llueva en la zona del Paute, punto. Él no habrá hecho nada, no habrá hecho nada. Por eso nosotros, liderados por la compañera Luisa González, se trabajó con un equipo de técnicos, jóvenes, expertos, trabajamos un plan que se llama el Plan Genera, para decirle, vea, señor Novoa, aquí hay un plan, oiga, ejecútenlo, porque no solamente se trata de que usted consiga nueva generación, no, se trata de que usted piense, oh, difícil, pero que usted Claro. piense a largo plazo. El siguiente año, cuando se incremente la demanda, otra vez va a estar ahí buscando a quién entregarle los contratos de nueva generación terrestre. Entonces, por eso hemos presentado un plan, Genera, no, lo ha presentado nuestra compañera Luisa González en Azuay, en Cuenca, y no podía ser de otra manera porque Azuay es el corazón energético del país, Sí. ¿no? Ahí están las hidroeléctricas más grandes, hay proyectos eólicos importantes, hay proyectos solares importantes allí. Sin lugar a dudas, Azuay es el corazón energético del país y no podía ser de otra manera que fuéramos a presentar el plan Genera. Así, señor gobierno, oiga, Tenga. toma, sí, sigue el caminito, sigue el caminito. Así de sencillo, porque un lado sí es conseguir nueva generación, pero el otro lado también es tratar de disminuir la demanda. Y entonces, ¿qué está haciendo el gobierno para disminuir la demanda? No está haciendo nada, no está haciendo Ni nada. siquiera Por un plan. ejemplo, hay un plan a largo plazo que se conoce como el Plan Maestro de Electricidad, donde le dice, vea, cada año usted tiene que incorporar esto de hidroeléctrica, esto de eólica, esto de térmicas, esto de solares, ni siquiera eso siguen. Entonces, créanme que no, el pueblo ecuatoriano no se debe engañar. Sí, efectivamente en diciembre se cumple de que ya no hay cortes, no será por su gestión. No será por su gestión, porque él le mintió al pueblo ecuatoriano. Será porque llovió en la zona del Paute y punto. Y punto. Porque como le digo, la segundo bloque de energía
ellos le llaman el primer bloque, ¿no? Pero el primero, el primero que La llegó barcaza. fue la barcaza. Ni siquiera trajeron eso, ni siquiera el primer bloque pudieron hacer, ni han completado el mantenimiento a las térmicas del país. El último corte que nosotros hicimos, el 18 de noviembre, había más de 500 megavatios indisponibles, más de 500 megavatios. Y un ejemplo que justo se los daba a los compañeros de Azuaino. Ellos tienen una central termoeléctrica, El Descanso, es una central termoeléctrica, tiene 3 años indisponibles, con 1 millón de inversión, en 3 meses la ponen operativa, una central de 20 megavatios. Eso no han podido hacer. O sea, no les interesa el sector Así eléctrico, no es. les interesan los ecuatorianos. No nos podemos confundir. El señor Noboa miente, miente y miente y sigue mintiendo. Y ojo, no es que no queremos que se cumpla en diciembre, porque al final sí queremos que realmente se recupere, pero que, como decía Sofía, es cierto, porque luego quieren manipular el tema. Otro asunto que ha llamado la atención mundial, ya incluso hasta presidentes, no, perdón, esto fue lo de Abad, pero que ha generado el problema también acá en el país, es el tema de la empresa de internet, de Telconet, con el cable submarino, que nos desayunamos de la noche a la mañana con el retiro del título habilitante y un problemón que se termina siendo, jurídico, porque, claro, ellos dicen y amenazan. Salió ya de la Gasca a hablar y dijo, aquí no pueden cortar el internet, cuidadito, porque se pueden ir presos. Ya vamos a sacar la licitación y vendrá otra empresa. Sofía, le pregunto a usted, ¿qué daño le hacemos al país cuando viene un inversor extranjero, nacional, y porque me da la gana le digo al día siguiente o al mes, ¿sabe qué? Ya, lárgate, yo voy a darle la licitación a otra persona? No, pues esto es terrible, esto es terrible, es una vergüenza. Estamos hablando de un proceso que tiene varios años atrás, Sí. me parece que son 2015. más de 2015, ya no recordaba la fecha, no lo había revisado, pero no recordaba la fecha. 2015, o sea, tiene ¿cuántos años atrás? 8 años atrás, ¿no? No, pues 9 años ya atrás. mismo 10. Imagínense, 10 años atrás y 10 años atrás dicen, oigan, me acabo de acordar que ustedes Chútica. tenían este proceso justamente cuando me estorba la candidatura del hijo del dueño de esta empresa, justamente cuando el hijo insiste en ser candidato por medios, a través del sistema de justicia del país, insiste, ay, bueno, mira, a ver, te voy a quitar el título habilitante Qué bestia. del negocio, que sin el título habilitante del cable submarino, simple y llanamente no tienen por dónde les llegue el internet para repartirlo al pueblo ecuatoriano. Entonces, esto de que no se va a afectar el servicio es una mentira. Pero a mí se me parece mucho a lo que hicieron con la factoría. Se me parece ¿Ya? mucho. Es decir, dijeron, no vamos a dejar sin alimentación a nadie. Y mentira, Dejaron. más de 2 meses dejaron sin alimentación a las escuelas, la ¿Y alimentación la cárcel? escolar y también a las cárceles. Claro. Y producto de eso, perdón que haga un comentario, pero es importante, producto de eso, más de 600 personas privadas de la libertad tienen tuberculosis, porque no les dieron de comer más de 2 meses, no les daban una sola comida al día. Y lo sé además porque visité las cárceles, porque ustedes saben que visito al vicepresidente Jorge Glass para poder un poco saber cómo está él. Entonces lo sé de primera mano y lo confesó, lo tuvo que confesar el director del SNAI cuando compareció a la comisión de Paola Cabezas de garantías. Lo mismo han hecho. No ya vamos a conseguir otro proveedor que les dé. No, finalmente para mí esto es una confiscación. Es una confiscación del servicio a una empresa. Les están cortando el cable por donde ellos dan internet. De paso, lo dijo el señor Tomislav Topic, ellos están queriendo poner otro cable más moderno, inversión única, y a ese tampoco le dan permiso. Claro, no, pues Entonces, le quitan la matriz. es claro que es obvio que es una retaliación política. No me vengan con que, ay, tenemos un presidente valiente que ahora sí hace las cosas como debe ser, porque cuando Topic le ofreció el apoyo, porque tampoco olvidemos eso, Sí, que el señor Jan lamentablemente. Topic le ofreció el apoyo cuando estaba en las elecciones presidenciales, él dijo, no, Luisa, no, me voy con Así Noboa. lo dijo. Bueno, ahí no le dijiste, te voy a quitar el título habilitante. Ahí no le dijiste eso. Ahí agradeciste el apoyo. Ahí hasta creo que dijo que el señor Topic le iba a ayudar en seguridad. Sí. Entonces no me venga a decir que ahorita es un presidente valiente, no, que no va a dejar las ilegalidades. No, por favor, lo que están haciendo no es simple y llanamente una retaliación política para que el señor Jan Topic no insista en ser candidato, porque según el señor Noboa le quita votos en primer lugar. Y atrás de esto creo yo que algún familiar o amigo del señor Noboa va a estar ahí pues frotándose las manos para entrar a ese espacio de inversión
privada. No lo dudo, porque eso hicieron con la factoría. ¿Quién Claro. está atrás de la factoría? Una de las Así empresas es. es una tía del señor Noboa. Ujú, ¿No? En el tema minero, una tía del señor Noboa. Entonces, ujú, entran al Estado a saquearlo, no a servir al pueblo ecuatoriano, no a pensar en su desarrollo, no a pensar en un Ecuador más grande como nosotros, perdón que insista, pero a través de este plan, que sí queremos que Ecuador vuelva a exportar energía, como ya lo hicimos, que sí queremos tener una red interconectada en toda América Latina que llegue desde Chile hasta Colombia. Eso es lo que queremos, exportar energía y cuando necesitemos nosotros también poder comprar ujú. energía. En esto estamos pensando, en un Ecuador grande otra vez, no revivir un gigante energético como es el país. Tenemos la fuerza de nuestros ríos, el sol, los volcanes. Estamos pensando nosotros. Este señor está pensando en hacerle el negocio a su familia, ¿no? Claro. Qué pena. Y llevar lo personal a lo político que termina pasando factura. Y ahorita me recordaba lo de la factoría que decía Noboa, el gobierno decía que ellos detectaron que a través de la empresa de alimentos se ingresaba armas. Y oh sorpresa, en estas últimas semanas hubo motines en la cárcel y los presos tenían armas, pues tenían bala, tenían todo. Y ahora por dónde se mete la arma, las armas y las bombas, señor presidente. Yo me acuerdo que él dijo que por eso le cortaban, ¿no? Y hay un proceso legal para resolver. No sé qué vaya a pasar ahora con Topic. Pero quisiera una reflexión en este sentido, Sofía. ¿Sabe por qué? Porque resulta, y yo lo decía el otro día, que parece que se contraviene incluso hasta la misma filosofía política de ellos, porque se supone que son liberales, se supone que son capitalistas, que van a apoyar la empresa privada, y resulta que le meten la mano a la empresa privada y le quitan a un privado el negocio. Pero al socialismo, no, al socialismo, ese te quita las cosas, estos correístas sí te van a quitar. Me gustaría una reflexión de eso, Sofía. Bueno, en general, una reflexión más grande, ¿no? Recuerden que toda la vida dijeron que el socialismo del siglo XXI te iba a quitar la mitad de tu casita, la Así decían. bicicleta, tenías dos, una te iba a quitar. Y resulta que los que nos han terminado quitando todo, la paz, la salud, el trabajo, cuántos miles de ecuatorianos están saliendo por zonas peligrosas como la selva del Darién hacia Estados Unidos, los que nos han quitado todo es justamente tres gobiernos neoliberales, tres gobiernos de derecha, y entre ellos dos gobiernos liderados por Guillermo Lasso, uno de los banqueros más grandes del país, y el otro, el heredero de el consorcio de empresas Novoa, o sea, quizás uno de los hombres más millonarios del Ecuador. Resulta que ellos dos son los que nos han dejado este desastre, un desastre en seguridad, en falta de energía, en falta de trabajo, ¿no? Un caos el Ecuador, un caos el Ecuador. Pero ¿por qué pasa esto? Pasa porque ellos están pensando cómo lucrar del Estado. Eso el pueblo ecuatoriano lo tiene que tener clarito. ¿Por qué el señor Noboa todavía no paga lo que le debe al SRI? ¿Por qué no paga? ¿Por qué ahí no vaya y se autoincauta el valor de Claro, 100 no millones de se pone dólares que le bravito debe? ahí. Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no. Porque son sus empresas. No, porque son sus empresas. Claro, sí quería abusar del Estado para sacarlo. Recuerden ustedes el tema de Oloncito, que ahí sí querían rapidito darle un permisos ambientales para que su señora esposa ponga un resort, ponga una de estas cosas que ella solicitaba. O sea, no es posible. Entonces, efectivamente, aquí lo que vemos una vez más es que ellos, cuando tienen que hacer lo que tienen que hacer por beneficiarse personalmente y a sus empresas, lo hacen. Ahí no hay ideología, como usted decía, ahí no hay ideología. Porque además el señor Novoa en cada momento se pinta de una manera y de otra. Recuerde usted que en campaña hasta dijo que él era medio progresista, Sí, ¿no? sí, sí. Recuerde usted Sí. que era medio progresista, no se pintaba, ¿no? Yo con el correísmo reconozco lo que hicieron bien, luego inmediatamente a perseguir a la Revolución Ciudadana, ¿no? Y ahora pintarse como anticorreísta, odiador, Abanderado, le dicen. perdiendo el tiempo, créanme, perdiendo el tiempo en esto, ¿no? Por ejemplo, lo de el Walter Solís, ex ministro de Senagua, de del gobierno del presidente Correa, o sea, perdiendo el tiempo en esto, mientras siguen los contenedores saliendo con droga, los contenedores bananeros saliendo con droga a Europa. No, en eso no hay una cabecilla de GDO realmente perseguido, no hay nada, no, el sistema de justicia no funciona, pero sí tienen tiempo para pedirle a la Interpol que coja al señor Walter Solís por un caso ridículo que es el caso Reconstrucción. No, eso es importante que también lo sepa el pueblo ecuatoriano. El proyecto, este proceso de reconstrucción es porque el vicepresidente Jorge Glass, en conjunto con un comité, decidieron hacer dos carreteras en Manabí y
el Parque Las Vegas, un parque hermoso en Puerto Viejo, que todo el tiempo está lleno, o sea, fomenta, efectivamente, reactiva la economía del país. Toman la decisión, no solo Jorge Glass, y por supuesto ahí estaba en el equipo el señor Walter Solís, sino un comité donde estaba el prefecto, donde estaba el alcalde de Puerto Viejo del momento, estaba el alcalde de Man, toman la decisión de hacer un parque. Bueno, a la señora fiscal se le ocurre que eso no era reconstrucción, oiga, no era reconstrucción, pero sí era reactivación productiva. Claro. Pues señora fiscal, señor Contralor Celi, que son los que deciden que se tenía que hacer un IRP en contra de Jorge Glass y de un sinnúmero de personas. Por eso lo querían traer a Walter Solís. En eso pierden tiempo. Mientras en el Ecuador campante, como Pedro por su casa, las mafias hacen y deshacen. Siguen explotando viviendas y negocios en Machala, en el oro, y no dicen nada. Entonces, hay que decir basta. Necesitamos que otra vez el Ecuador vuelva a ser un país desarrollado, que salga adelante, que nuestros jóvenes caminen con tranquilidad, que nuestro pueblo camine con tranquilidad. ¿Quién puede en este momento salir a tomar un desayuno, un almuerzo, una merienda, como lo hacíamos antes, sin estar así mirando para los lados? No, nadie, no sé. Entonces, por favor, otra vez queremos al país saliendo adelante, pensando en grande, pensando en construir esa hidroeléctrica a Santiago, que la dejó planificada la Revolución Ciudadana, de 2.400 megavatios. En eso es que tenemos que estar pensando, ¿no? Gracias. Y mucha gente piensa, no lo puedo hacer. Oiga, la Revolución Ciudadana hizo 8 hidroeléctricas, no una, 8 hidroeléctricas. Y en este momento veíamos cómo el presidente de China venía a inaugurar un puerto en Perú. Sí. Y todo el mundo, uy, qué pena, eso podría haber sido aquí en Ecuador. Sí, pues, ¿cómo va a venir si aquí hemos pues satanizado todos los chinos? Se van corriendo. Walter, Marco Ramírez dice, esto ya es desesperante, no se puede esperar hasta febrero, peor hasta abrir, afuera no afuera. Antes de cerrar, quisiera consultarle, Sofía, ¿cómo está el ex vicepresidente Jorge Glass? Cuéntenos un poquito cómo está la situación, cómo lo ha visto, usted me decía que lo visita, cómo está físicamente, mentalmente y cómo avanza un poco su proceso legal también, ¿no? Bueno, el vicepresidente recibe 40 pastillas al día. No, 40, ya algún tiempo tenemos esta denuncia, 40 pastillas al día. La CIDH pudo verificar de primera mano, cuando lo visitaron, las condiciones en donde está él, absoluta insalubridad, 1 hora al día o media hora al día, pasando 2 o 3 días es lo que recibe. Por lo tanto, cuando usted lo visita, por supuesto, como no recibes los rayos del sol, comienzas a ponerte con otra tonalidad el cuerpo de uno. Entonces, además, como no hay comida o hay comida muy escasa, ha perdido muchísimas libras, no puedo decirlo porque lo vi hace menos de 15 días, está muy, muy delgado, 40 pastillas al día. En las pastillas, por supuesto, que le dan tranquilizantes para soportar el enclaustro, le dan tranquilizantes, por lo tanto es una persona que no está totalmente clara, digamos, lo tienen, no sé, ¿cómo se diría? Dopado, podría ser. Ya, entonces son condiciones que ningún humano las merece, en primer lugar. Y peor un vicepresidente, que es una persona que está privada de su libertad, pero de baja peligrosidad, injustamente, porque es una persona asilada política de México. Entonces es una persona de baja peligrosidad, pero lo tienen en una cárcel de alta seguridad, donde están líderes de los GDOs que la misma Revolución Ciudadana puso allí. Terrible. Entonces, el vicepresidente sigue recibiendo amenazas todo el tiempo. Por supuesto, claro. Y tenemos esta amenaza, que quiero decirla, ¿no? Si usted me lo permite, Nelson, sí, claro. Esta amenaza, ¿no? Velada ahí, ¿no? De que el vicepresidente quiere contar todo, ¿no? Contar todo, ¿no? Y que por eso la misma RC le mandaría a hacer algo. Sí. Que, por Dios, claro, y entonces si le pasa algo, los culpables somos nosotros, sus compañeros, es la RC. ¿No? Y entonces eso nos produce mucho miedo porque hay riesgo de muerte del vicepresidente Jorge Glass. Recibe amenazas o el gobierno lo que quiere es que efectivamente lo maten para echarle la culpa a quién, a la RC, y otra vez volver a tomar este speech como lo que hicieron con Fernando Villavicencio, que inmediatamente era la Revolución Ciudadana la culpable, y con eso le quitaron 10 puntos a Luisa González. Entonces, ¿qué se está tramando a través de esto? Entonces yo pido una vez más aquí desde sus medios, hablando claro, no, que la CIDH se pronuncie. Tenemos un pronunciamiento de las Naciones Unidas hace un par de días atrás. No, la relatora de los delitos contra la tortura se ha pronunciado de lo que le hacen a Jorge Glass.
Tenemos ya un pronunciamiento de las Naciones Unidas cuando la CIDH se pronuncia. ¿Qué más esperan? Ellos constataron de primera mano el peligro que corre Jorge Glass allá adentro. Lo que estamos pidiendo es que al menos le permitan estar en su vivienda, con arresto domiciliario, ¿no? Si ya quieren darle el salvoconducto finalmente, que es a lo que tiene derecho correctamente, respetando los convenios internacionales. Muchísimas gracias, Sofía, por siempre estar con nosotros, dándonos esos buenos criterios para quienes estamos también un poquito fuera de aquello. Gracias por su tiempo y será hasta la próxima. A ustedes, muy amable, un abrazo.